Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la teleentrevista en vivo y en directo del día de hoy, 23 de febrero. Vamos a hablar de uno de los temas de las últimas horas de la semana, también hechos de violencia que han ocurrido otra vez en la parte sur de nuestro país, en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía. En las últimas horas se quemó maquinaria en Cañete, provincia de Arauco de nuestra región. Y ayer estas imágenes que vimos de una casona patronal en Lautaro, absolutamente quemada, incendiada por acción de terceros. Nos acompaña para conversar de estos temas, donde también aparece este llamado del presidente Piñera a un acuerdo nacional como parte de lo que el Ejecutivo pretende, quiere. Un llamado para muchos desesperado y que no va a tener ningún resultado para detener la violencia que hay en la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía, pero bueno, es a lo que apuesta el presidente Sebastián Piñera. Nos acompaña Humberto Toro, ex gobernador de la provincia de Arauco. Humberto, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Un grato estar contigo conversando. Igualmente, Humberto, bueno, usted fue gobernador de Arauco, sabe de estos hechos porque la violencia no es algo nuevo. Tuvimos ataques incendiarios esta mañana en Cañete y lo de ayer, lo de la casona patronal en Lautaro, donde nuevamente aparece el clamor de muchos sectores por una paz que no llega, Humberto, más allá del paso del tiempo. Sí, es doloroso, es lamentable. La verdad es que siento una decepción personal respecto a lo que está sucediendo producto de lo que realizamos en el anterior gobierno en la provincia de Arauco, que los indicadores de violencia, de conflictividad bajaron significativamente en los 4 años, terminando prácticamente la provincia de Arauco con notas positivas desde el punto de vista del auge turístico, desde el punto de vista del desarrollo del campesinado, desde el punto de vista de los emprendimientos en el mundo de los pescadores, de la lógica de los mejoramientos de caminos, etcétera. Y la conflictividad, la verdad es que se resolvió bastante en función de lo que yo llamo trabajar con las comunidades de manera directa, en terreno, permanentemente, día y noche, hasta generar confianzas. Mientras no se generen confianzas, es muy difícil que efectivamente se logre algún tipo de acuerdo o la paz social, y eso requiere trabajo. Y ese trabajo requiere vocerías personales, requiere generar esas confianzas entre de tú a tú, entre el Estado y las comunidades y el territorio, y no sobre la base de generar estados policiales, ¿no? En el caso en particular allá, yo nunca, en ningún momento, en ninguna toma que tuve ni de carretera, ni de predio, fui acompañado por carabineros. Me acompañé fundamentalmente o por el periodista de la gobernación, íbamos a conversar con las comunidades y logramos establecer acuerdos. Entonces yo soy un convencido de que la fórmula para resolver esto es mucho diálogo, pero además tener claro el propósito de lo que se quiere hacer en un territorio que está requiriendo efectivamente mayor diálogo. Ahora, cuando vemos lo que sucedió con esta casa patronal en Lautaro, ayer estamos viendo esas imágenes, Humberto, llaman la atención producto, ¿usted cree de que es una casona grande, donde hay automóviles, donde justamente grabaron cuando se estaba quemando? ¿O para ustedes es un episodio más, que más allá de la grandilocuencia de las imágenes, tiene el mismo peso en el problema que un ataque armado, que la quema de un camión, que el corte de una ruta? Sigue siendo doloroso lo que está pasando, ¿no? Efectivamente, esta conflictividad que está llevando a situaciones como las que estamos viendo permanentemente ocurriendo en la Araucanía y también en la provincia de Arauco. Ahora, hay que separar, la primera separación hay que hacer respecto de cuál es el punto de conflicto en la Araucanía y cuál es el punto de conflicto en la provincia de Arauco. En la provincia de Arauco el punto de conflicto está con las forestales. En el caso de la 9ª región el conflicto está con el latifundio. Entonces, desarrollar una política respecto a cómo darle trato y tratamiento al conflicto tiene que ver primero con saber exactamente qué es lo que produce el conflicto, cuáles son sus orígenes del conflicto, y al mismo tiempo, a partir de eso, qué es lo que se va a hacer con los actores que quieren paz social. En el caso de la provincia de Arauco, la gente quería paz social, las comunidades querían paz social, pero tú tienes que entregar con ellos confianza y luego articular en el caso de la provincia de Arauco, nosotros generamos cerca de 289 comunidades articuladas en lo que se llamaron las mesas territoriales,
en la cual se puso sobre la mesa cuáles eran los problemas del territorio. En la medida entonces que las vocerías que están vinculadas a tener un propósito loable y legítimo del desarrollo de la provincia de Arauco y de la reconocimiento constitucional tienen espacios de vocerías, en la medida que esos articuladores ganan confianza y al mismo tiempo se empoderan al interior del territorio de esas vocerías, queda menos espacio para las vocerías que son más radicales y de cualquier tipo. En la medida que tú abandonas el proceso de trabajo con las comunidades, en que abandonas los acuerdos que se toman con ellos desde el punto de vista del desarrollo, evidentemente que van perdiendo, por lo tanto, protagonismo, representación y vocería, y se van haciendo cargo de esa vocería los grupos que tienen otros intereses. En el caso de la provincia de Arauco, habían grupos interesados en el robo de la madera, habían grupos radicalizados desde el punto de vista de los conflictos propios al interior de las comunidades, o habían intereses que estaban vinculados también a no Peñi, sino que también a Huincas, que eran propietarios de ciertos terrenos que se peleaban unos con otros. Entonces, si tú no logras descubrir cuáles son los puntos de conflicto, quiénes son los actores del punto de conflicto, y construyes una mayoría que tiene vocería a partir de un trabajo conjunto para una visión y un propósito común, es muy difícil llegar a acuerdo. Entonces, lo que ha ido pasando en la provincia de Arauco y en la novena región es que las vocerías las están teniendo precisamente quienes no representan mucho al pueblo mapuche, pero Humberto, que las comunidades del pueblo mapuche no tienen no tienen el protagonismo porque han ido perdiendo, ¿no es cierto?, sus nexos. Vamos a irnos a la jornada de ayer para seguir comentando y el clamor de la familia, las personas afectadas por la quema de esta casona. En la región de la Araucanía, en Lautaro, pero el problema, más allá de las diferencias que usted marcaba, en un contexto es similar. Habló la señora Micaela, quien relata los hechos que vivió. Mi nombre es Micaela Becker García. La casa que ustedes ven aquí atrás era de mi bisabuela y por generaciones hemos estado en este campo. Te hago un llamado a ti, presidente Piñera y ministro Delgado. Todavía no los vemos en la región. Parlamentarios de oposición que han votado en contra de tantas leyes. Si esto no es terrorismo, díganme por favor qué es lo que es. Antes de preguntarle por el emplazamiento a la autoridad que vaya a terreno, Humberto, y quizás siguiendo la política que usted dice tener o haber tenido cuando era gobernador, ¿qué le parece el relato de la víctima? Es de dolor. Evidentemente, si lo que está sucediendo allí es trágico. Es por eso que insisto que cuando se implementan políticas de carácter nacional y centralista, y cuando el presidente está proponiendo, ¿no es cierto?, este acuerdo nacional desde el nivel central, sin que primero se construya desde la base propia para que sea producto de procesos de diálogo y procesos de acuerdo común con los actores que efectivamente quieren paz. Te vuelvo a insistir, en la provincia de Arauco cuando yo llegué el conflicto del pueblo mapuche estaba como latente, el pueblo mapuche, y resulta que a corto andar lo que yo percibo, que el mayor conflicto que teníamos y lo que tergiversaba efectivamente el diálogo con las comunidades no tenía que ver con el planteamiento y los petitorios del pueblo mapuche, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con derecho constitucional, reconocimiento, ¿no es cierto?, de como pueblo, que tenía que ver con resolver los problemas de su desarrollo. Era el robo de la madera, y detrás del robo de la madera no estaban peñis, detrás del robo de la madera estaban empresarios, ¿no es cierto?, que hacen de intermediario, que se estaban haciendo la riqueza, que blanqueaban a través de facturas, blanqueaban el robo de la madera y que le compraban a los peñis que eran los que cortaban los árboles a 7.000, 9.000 pesos la ruma, y ellos lo vendían a 90.000 y lo que ingresaba y lo que ellos pagaban lo ingresaban a las mismas empresas, ¿no es cierto?, a valores significativamente mayor. Entonces, lo que te quiero decir es que hay que identificar exactamente quiénes están detrás de aquellos que están generando conflictos. Lo mismo hay que hacer en las nuevas regiones. ¿Quiénes son los mayores interesados en generar cierto grado de conflictividad que les renta ciertos recursos financieros? Yo tengo la impresión de que lo que pasa en la nueva región no está representando al pueblo mapuche. Ahí hay algo que hay que investigar con mayor profundidad y tiene que ver, a mi juicio, con otros elementos que seguramente no han sido racionalizados. Humberto, para usted nunca hubo terrorismo, y acá hay que olvidarse de ese concepto, no aplica, o sí se abre a ciertos hechos, porque en el gobierno de la presidenta Bachelet sí se invocó esa ley en algunas oportunidades. Sí, lo que pasa es que hay que tener muy claro cuando tú invocas el tema del terrorismo, porque es saber exactamente, por eso que tienes que identificar los sectores. Mira, en los últimos días he estado escuchando las versiones de UNED oficial que ha señalado, ¿no es cierto?, el tema del negocio entre carabineros, empresarios en el robo de la madera. Bueno, este oficial, que es el que ha remitido,
fue a conversar conmigo. ¿Y a quién representaba? Él representaba a una familia no de Peñis, sino de Huinca, al interior de un fondo en la provincia de Arauco, sector Tirúa, que tenían peleas con otro Huinca, que también era propietario de otro reducto. ¿Y cuáles eran las peleas? En que se acusaban, estas dos partes se acusaban de que uno le robaba madera al otro, que le cortaba árboles, y se quemaban entre ellos, entre estas dos familias que no eran Peñi, el tema, ¿no es cierto?, de le quemaba uno un camión, el otro le quemaba la casa. En esos niveles fuimos descubriendo que muchas veces no tenía que ver con un tipo de reivindicación, tenía que ver con un negocio al interior de eso. Y por lo tanto, lo que hacía un oficial, o este oficial que estaba los últimos días señalando su versión, era que él quería asegurar de que la bajada de los camiones con la madera de uno de los propietarios, Carabineros le pusiera vigilancia a una propiedad privada con producción privada para que le cuidara, para que otro no Peñi, otro empresario del sector, ¿no es cierto?, no le hiciera los atentados. Entonces, hay que estar muy adentro para saber exactamente qué punto de conflicto y qué tiene que ver ese conflicto. Pero eso significa que en esta zona hay varios conflictos de diversa índole. No podríamos hablar de uno. Así es. Es más, hay también puntos de conflicto. Yo tenía caso, digamos, en un sector de la provincia de Arauco en que dos familias Peñi, los Silva y los Concha, de apellido materno Peñi, que vivían a 30 metros de distancia unos con otros, y que uno amenazaba al otro porque le decía que tú estás llevando la propiedad que no te corresponde de esa compra, y el otro le decía, no, esta es mía, y se quemaban, Francisco. O sea, te hacían atentado entre ellos. Tú puedes averiguarlo, cómo se quemó uno, le quemó la cabaña al otro y la casa, y el otro le quemó también un tractor. Entonces, por eso te digo, y hay otros grupos que estaban metidos con el tema de la delincuencia, otros grupos que estaban vinculados al tema, sí, más ideológico, otros que estaban vinculados fundamentalmente al tema de droga. Entonces tú tienes que ir separando exactamente a qué nivel, dónde se está produciendo el conflicto y qué factores que está allí, porque si tú metes todo en un solo saco, entonces la estrategia que diseña es equivocada, porque no todos están actuando para la misma razón. Exacto. Es un problema complejo de muchas aristas, pero para ir avanzando, escuchemos la palabra del parlamentario Felipe Kast, quien emplaza a autoridades de gobierno a hacer algo. El nivel de impotencia es total. Si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a tener resultados distintos. Y con la misma excelencia que vemos hoy día el trabajo en las vacunas, que claramente es un ejemplo mundial, con la misma excelencia que se trabajó para rescatar a los mineros, con ese mismo sentido de urgencia, tomemos a la Araucanía como una prioridad nacional. Estamos pidiendo, en forma muy concreta, que el ministro Delgado se instale en la región de la Araucanía en forma bastante permanente, hasta poder revertir la escalada de violencia que estamos sufriendo. Ahí estaba la declaración del senador Felipe Kast. A ver, vamos a la política. Más adelante vamos a volver con esto que sucede, porque el diputado Félix González tiene una opinión muy coincidente a la que tiene usted, Humberto Toro. La vamos a escuchar más adelante. Pero, a ver, debido a lo que pasó en Lautaro, que se une a la serie de hechos de violencia en el último tiempo, el presidente Piñera llama a un acuerdo nacional contra la violencia. ¿Servirá eso de algo, Humberto? Todo lo que se construye desde arriba, sin entender y comprender los factores que están concurriendo en el conflicto, la verdad es que es equivocado. Yo quiero recordarte que nosotros firmamos el acuerdo de paz en Tirúa con la participación de parlamentarios de todos los sectores de la política representada en la provincia de Arauco, con el intendente presente, y la firmaron todos, pero estuvieron presentes las casi 300 comunidades que participaban de las mesas territoriales. Pero es producto de un quehacer conjunto, de un propósito común. Mientras no se construye un propósito común, ¿no?, que establezca exactamente cuál es ese propósito, que representen las visiones de uno y de otro, los intereses de uno y otro, las esperanzas de uno y de otro, es muy difícil, por lo tanto, construir acuerdos nacionales por arriba, por las alturas, sin que efectivamente no se construya antes, para que efectivamente los actores del territorio se sientan que son parte del proceso de ese propósito común que le viene a poner acuerdo nacional o que le viene a poner paz social a los territorios. Si no ocurre así es muy difícil, pero eso significa estar en terreno. Mira, en el caso nuestro estábamos desde las primeras horas hasta muy tarde de la noche conversando comunidad por comunidad, comunidad con comunidad, para ir sabiendo exactamente qué eran los conflictos y puntos de conflicto. Por ejemplo,
¿Sabes tú cuál es uno de los puntos de conflicto que ha generado incluso el inicio de las situaciones de violencia que tuvimos en la provincia de Arauco durante el año pasado? Fue porque hay una empresa que lo que hace es hace subcontratistas a algunos peñis, les pasa camioneta para que se vuelvan subcontratistas, para que esos subcontratistas contraten otros peñis para que se dediquen al corte de raleo de árboles. Esa acción es evidente que a mi juicio va a generar un conflicto distinto. En cambio, otra empresa, en lugar de hacer eso, lo que hizo fue establecer coadministración con las comunidades en su totalidad de ciertos predios que le ha permitido hoy día que esa empresa no tenga tantos conflictos como la otra que genera esta separación generando subcontratos. Entonces, claro, cuando llega un peñi con una camioneta 4x4 y otros familiares del mismo modo ingresan al sector al corte de madera y que los peñis sienten que le están robando su propia madera, evidentemente que se producen también al interior de las propias comunidades los conflictos. Es tal así que una de las muertes que hubo en la provincia de Arauco y los atentados que hubieron de quema en Quidico de ciertas cabañas estaban fundamentalmente quemándole la cabaña a esos peñis que eran subcontratistas al interior de los predios. Entonces eso se ve como traición. Bueno, todas esas políticas que de repente se realizan allí como para intentar parar el conflicto, lo único que hacen, ¿no es cierto?, es ponerle benzina. Ahora, Humberto, precisamente sí, a esa situación. Vamos a ver imágenes de protestas que se han llevado a cabo el día de hoy, porque el ministro Delgado se trasladó hasta la región de la Araucanía. Hay un grupo de personas que se manifestó allí en el centro de Temuco, producto de esta situación. También en otras ciudades de Chile, por ejemplo en Santiago, colgaron pantalones, dándole un mensaje al presidente de que se pongan los pantalones. De hecho, había lienzos en algunas carreteras y bueno, esto se mezclaba también con la opinión en contra de este tipo de manifestaciones de otras personas que pasaban por ahí y se daba forma a un ambiente tenso que no es nuevo, que ha pasado con el paro de los camioneros y en otro tipo de manifestaciones donde hay personas de uno y otro lado. Usted dice, pero es que la autoridad tiene que estar en terreno. Bueno, se emplaza incluso de Evópoli, partido de Chile Vamos, que el ministro Delgado se instale con el Ministerio del Interior en la 9ª región. ¿Eso es una exageración o cree que el mensaje está bien escucharlo, de que la autoridad llegue y se instale allí? La pregunta es, ¿para qué se va a instalar? Sí, es que usted dice, yo como gobernador iba y conversaba yo. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿El gobernador actual, Oscar Muñoz? No, si no importa quién lo haga. Insisto, lo importante es el propósito del cual te vas a instalar para ir a negociar. Si tú te vas a instalar para generar, ¿no es cierto?, un estado policial en función de atacar aparentemente una violencia exacerbada, que evidentemente hay que reconocerla, pero o te vas a parar allí, ¿no es cierto?, en función de buscar los caminos de acuerdo que permitan aislar a los grupos más radicalizados. Efectivamente hay grupos más radicalizados, pero hay que separarlos, ¿no es cierto?, los grupos que son más ideologizados, digamos, que tienen una bandera de lucha mapuche, etcétera, con los otros hechos que ocurren en el territorio, para saber exactamente a quiénes vas a tener que enfrentar con mayor fuerza. Depende de la estrategia que voy a tener yo para ir a conversar y el tono, el discurso. Obvio, es estrategia, es tono, es lenguaje no verbal, es todo. Primero tienes que llegar, el Estado tiene que llegar a ganarse las confianzas de que efectivamente vamos a resolver los problemas que no son la violencia física que está ocurriendo, son para ir a enfrentar los problemas que tiene el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, que tiene que ver con malos caminos, que tiene que ver problemas con cultura, que tiene problemas con educación, que tiene problemas con salud, que tiene problemas de emprendimiento, que tiene problemas de aislamiento, etcétera. Hay que ir a apuntar eso. Por eso nosotros armamos las cumbres en Nahuelbuta, donde se fijaron un itinerario y un compromiso a 4 años de invertir en la provincia de Arauco, pero con acuerdo con las comunidades. Fueron las comunidades del territorio de la provincia de Arauco que dijo, estos son los temas que me interesan, estos son los temas que tenemos que resolver. Te voy a sacar un solo ejemplo. ¿Recuerdas tú que la carretera entre Tirúa y Carahue estuvo paralizada porque se quemaron todas las maquinarias y ninguna empresa se atrevía? Bueno, producto de ese trabajo se estableció un acuerdo con todas las comunidades del territorio, con todas las comunidades que habitan en la aledaña a la ruta P70. Conclusión, se terminó la ruta y no se quemó ni siquiera una pala, ¿no? Porque efectivamente, bueno, y en el mismo territorio donde se habían quemado esas mismas cosas en el mismo momento, ¿por qué no se hizo eso? ¿Por qué se pudo terminar la carretera? Tiene que ver con propósitos comunes, que tiene que ver con separación de los conflictos y aislar al máximo posible a los grupos más radicales o a los grupos interesados
que en virtud de un negocio buscan violentar la provincia de Arauco porque eso les permite. Mira, si esto es como los carteles de la droga en Santiago, en otros lados, en que estos grupos violentan, por un lado, y por otro son los que te dan, ¿no es cierto?, migaja en torno a las poblaciones para tener protección. Eso mismo y muy similar también ocurre en la provincia de Arauco, en particular, quizás no tanto con la droga, porque se ha ido metiendo, pero fundamentalmente con el robo de la madera. Ese es el actuar mafioso. Así actuaban las mafias en Europa, pidiendo dinero por seguridad. Así es. Y si no, te lo destruyen todo. Mire, voy a invitarlo a escuchar la palabra del diputado Félix González, porque tiene que ver con harto de lo que usted nos ha dicho. No hay ni un video, no hay ningún video que muestre esto. Todas las micros tienen cámaras. Yo me pregunto por qué los camiones no tienen cámara, o tal vez los tienen, no sé. Pero ¿por qué no se ha encontrado a nadie en todo este tiempo? Probablemente porque la hipótesis del conflicto mapuche está equivocada. Se ha investigado y se ha espiado a cada uno de los dirigentes mapuche de la Araucanía. Todos, a todos se les ha perseguido, algunos se les ha metido preso y luego han tenido que indemnizarles. Y sin embargo no hay ningún culpable de estos incendios. Sí, el diputado dice que esto no tiene que ver con el conflicto en la Araucanía, con el conflicto por las demandas indígenas, que acá hay bandas que actúan y se aprovechan de uno y de otro lado de ese conflicto para justificar su accionar. Concuerda, me imagino, con la tesis que plantea usted, Humberto Toro, agregando de que para usted hay otros conflictos paralelos también, no solamente se puede hablar de uno. Para el diputado González, acá no tiene nada que ver el conflicto indígena. Mira, te voy a contar una experiencia, estoy contando experiencia de vida, que estuve allá en la provincia de Arauco. Nosotros teníamos muchas tomas en la ruta P70, hasta que descubrimos que las tomas de la ruta P70, mientras estábamos haciendo los procesos de despeje de la ruta P70, estaban pasando los camiones con madera robada por los otros caminos. Y entonces cuando tú vas descubriendo esos fenómenos, te vas a ir dando cuenta que efectivamente hay que hacer mucha finura para saber exactamente cuáles son los grupos interesados de un mayor conflicto en un determinado territorio bajo interés. La gran mayoría de las veces que en mi caso pude no descubrir, pero pude evidenciar, es que en gran parte de los mayores conflictos que había de toma y de violencia estaban vinculados a amparar un negocio y no tenía nada que ver con la representatividad del pueblo mapuche sobre sus intereses. Eso se representaron en las mesas territoriales. Como te digo, casi el 100% de las comunidades organizadas en la provincia de Arauco participaron de esas mesas territoriales. Es más, cuando terminamos de comprar el último fondo que está a llegar a Pasado Tirúa, digamos, ¿no es cierto? En un fondo muy peleado donde estaba la comunidad María Colipi, que todos la consideraban como la más conflictiva del territorio. Yo me logré sentar con la comunidad María Colipi, me senté con todas esas comunidades, se compró ese fondo. Y a partir de ese acuerdo que tomamos con ellos en reuniones en la noche, en la tarde, en medio del bosque, y logramos sacar esa compra, Humberto, bueno, nunca más cortaron árboles que era habitual en la ruta P70. Entonces, ¿es posible establecer acuerdos? Sí es posible, pero hay que saber separar específicamente los temas. Para terminar, porque alguien de gobierno podría escuchar que usted le echa la culpa a este gobierno de echar a perder todo lo que habían acercado posiciones en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde de igual manera, más o menos, también habían atentados. Por supuesto. ¿Se equivocaron también? No, por supuesto. ¿O no completaron la tarea, no les alcanzó el tiempo? No, o sea, es que es evidente que también van a seguir ocurriendo hechos, y el punto está en que los vayas reduciendo, no aumentando, ¿no? En la provincia de Arauco nosotros terminamos siendo la provincia turística más amplia. Bueno, el plan de rezago no continuó en la provincia de Arauco. Los planes de apoyo al sistema campesinado tampoco siguieron continuando en la provincia de Arauco. Las mesas territoriales desaparecieron en la provincia de Arauco. Y la política fue, en algunos casos, como te digo, fue separar el pueblo mapuche, haciendo algunos, ¿no es cierto?, sus contratistas para cortar la madera, donde la gran mayoría está defendiendo su territorio desde el punto de vista de no corte la madera. Entonces, es imposible cuando tú llegas con política que lo que hace es buscar antagonismo al interior del territorio en lugar de efectivamente construir paz. Hay una mayoría lejos de la provincia de Arauco, yo diría en la región del pueblo mapuche, que quiere paz y quiere tranquilidad. Okay. Y se reducen los grupos y hay que reducir los grupos más radicales, pero para eso tienes que darle vocería mayor a las comunidades. Y para darle vocería mayor a las comunidades tienes que conversar con ellas, articular con ellas,
resolver los problemas de la mayoría para que efectivamente esos liderazgos se empoderen de los territorios y su vocería no sea pagada por los sectores más conflictivos. Humberto Toro, ex gobernador de la provincia de Arauco, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Francisco, un agrado. Muy bien, y nos estamos despidiendo, ya nos encontró la hora, nos pasamos un poquito, a 5 de la tarde con 3 minutos. Hasta mañana, gracias.